Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Futuro Imperfecto, radio podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes, música y, en definitiva, una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, con miradas puestas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o incluso menos conocidos. En definitiva, cualquier tipo de evento que para la ciudad haya significado un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio. Un viaje único. Una experiencia única. Bienvenidos a esta serie de 6 episodios llamados Alcalá y América. Hoy nos trasladamos al siglo XVI, una época en que el mundo aún se estaba dibujando sobre los mapas. Una era de océanos desconocidos, territorios inexplorados y hombres que se atrevieron a cruzar los límites de lo imaginable. Nuestro punto de partida es Alcalá de Henares, cuna de grandes figuras de la historia, pero hoy no hablaremos de Miguel de Cervantes, sino de otro alcalaíno mucho menos conocido y, sin embargo, fascinante. Nos detendremos en la vida de Pedro Sarmiento de Gamboa, explorador, cronista, científico y testigo directo de algunos de los episodios más duros y desconocidos de la conquista de América. En este episodio escucharemos la conferencia impartida por don Vicente Sánchez Moltó de la Institución de Estudios Complutenses. Para entender a Sarmiento de Gamboa debemos situarnos en el siglo XVI. España era entonces una potencia global. Tras el descubrimiento de América en 1492, la expansión hacia el Nuevo Mundo generó expediciones, conflictos, ciencia y también relatos. Era el tiempo de exploradores como Hernán Cortés, Francisco de Pizarro, Fernando de Magallanes, pero también era el tiempo de cronistas, hombres que no solo viajaban, sino que escribían la historia. Sarmiento de Gamboa fue ambas cosas.
Pedro Sarmiento de Gamboa nació en Alcalá de Henares en el siglo XVI. Fue un hombre polifacético, navegante, astrónomo, historiador, militar, pero también fue un personaje controvertido, con enemigos y polémicas. Participó en las expediciones por el Pacífico y América del Sur, destacando por su inteligencia, pero también por su carácter fuerte. Fue un hombre del Renacimiento, curioso, ambicioso y profundamente comprometido con el conocimiento. Uno de sus grandes legados es su obra como cronista, Historia de los Incas. En ella describe la civilización inca con detalle, organización política, religión, costumbres, historia. A diferencia de otros cronistas, Sarmiento intenta construir un relato más estructurado y crítico. Uno de los episodios más impresionantes de su vida fue su expedición al Estrecho de Magallanes. La corona española quería controlar este paso estratégico entre océanos. Sarmiento fue enviado para explorar, cartografiar, fortificar la zona, fundó asentamientos, pero la empresa terminó en tragedia. Clima extremo, hambre, aislamiento. Muchos colonos murieron. Este episodio refleja la dureza real de la expedición imperial. No todo fue gloria. Sarmiento de Gamboa representa una figura compleja. Por un lado, científico, observador riguroso, explorador valiente y por otro lado, participante en la colonización, parte de un sistema de dominio. La historia y la cultura en las comedias, uno de los ciclos que Arsenio López Huerta Curro tenía en ciernes y quería llevar adelante era precisamente Alcalá y América. Y bueno, pues lo que hemos intentado desde la Institución de Estudios Complutenses es cubrir ese objetivo y ver un poco precisamente cómo podíamos relacionar el continente americano con Alcalá de Henares, que tiene muchísima vinculación, de la que vamos a ver exclusivamente aquí 6 pequeñas muestras, porque aún podríamos abordar muchísimas más conferencias sobre esta relación de Alcalá y América. Como veis en el programa, que ya todos conocéis y todos tenéis, vamos a intentar ver un poco algunos de los aspectos, algunos de los personajes más destacados de esta vinculación de Alcalá y América, y empezaremos escuchando hoy precisamente a Vicente hablando de Pedro Sarmiento de Gamboa, una de las personalidades ilustres de Alcalá que tuvo mucho que ver con la conquista, descubrimiento y la conquista de muchos espacios de América. El segundo que vamos a ver, que veremos la semana que viene, es Antonio de Solís, un alcalaíno que tiene además un medallón en el Salón de Plenos. Antonio de Solís, los concejales, que tenemos a María, la concejala, que todos los días ve a Antonio de Solís en el Salón de Plenos, edita su medallón correspondiente. También estaba este medallón de Antonio de Solís junto con el de Pedro Sarmiento de Gamboa en el monumento que había en la Plaza de los Santos Niños. Pero como ya no está, pues no podemos hablar de los medallones de ese documento, como puedes ver, muy interesante para hablar de cómo se han ido incorporando las tecnologías de esta relación de Alcalá y América. Y luego tenemos a 3 profesores de la universidad que van a abordar 3 aspectos muy destacados también de esta relación. El día 29 de abril, decano de esta facultad, Manuel Castro, nos hablará de un aspecto que realmente daría muchísimo juego y en sí mismo seguramente para una conferencia, para un ciclo completo, que es la influencia de las constituciones de la Universidad de Alcalá en las constituciones de las universidades americanas, porque muchas universidades americanas utilizaron el modelo de Alcalá como ejemplo para poder crear precisamente sus propias constituciones, por lo cual realmente ahí tenemos una vinculación muy directa de la Universidad de Alcalá con las universidades americanas. Y después
hay un pequeño cambio en el orden de las dos últimas, porque en principio figura el día 6 José Manuel Lucía, el día 6 de mayo José Manuel Lucía, y el día 13 de Carlos Alvar. Por cuestiones de agenda nos hemos visto obligados a cambiarlos, de tal manera que el día 6 hablará Carlos Alvar sobre otro detalle fundamental de la relación de Alcalá y América, en este caso a través del Quijote. El Quijote, como sabéis, tiene una enorme repercusión en todo el mundo americano y va a contar fundamentalmente cómo se ve el Quijote en México, que es uno de los lugares donde más se potencia con el Festival Cervantino de Guanajuato y muchísimos más enclaves cervantinos. Y terminará José Manuel, por tanto, el día 13 de mayo con otra conferencia muy interesante que nos hablará del sueño americano de Cervantes. Cervantes pretendía irse a América, él quería haberse embarcado, e incluso hay documentos donde explica los cargos que quería que le concedieran, algunos cargos de cierta relevancia política y económica, que por supuesto no consiguió, como podéis imaginar, y sin embargo él tenía la intención de hacer las Américas, como tantos en aquella época en España. Ese ciclo, estas 6 conferencias, nos abrirán por tanto un poco el campo y el abanico de cuál es la relación de esta ciudad con América, que es, estoy diciendo, muy amplia. Y ahora paso a comentaros que la que nos va a dar hoy Vicente, la de Pedro Sánchez de Gamboa, Vicente Sánchez Montó, que conocéis todos muy bien, y intentar presentarles un poco menos que imposible, pero como comentaros algo que ya sabéis, que es el presidente de la Institución de Estudios Complutenses, el que organiza este ciclo, es el cronista oficial de la ciudad, con escaso reconocimiento oficial, por cierto, tiene que tener mucho más reconocimiento oficial como cronista oficial de la ciudad. Además es un cervantista de primer nivel. La colección de objetos y de libros y de Quijotes que tiene daría para una magna y excelente exposición, y ha publicado muchos artículos muy interesantes y muchos otros artículos y libros vinculados con Alcalá. Ha trabajado muchísimo la obra de Manuel de León, por ejemplo, uno de los poetas del siglo de oro español alcalaíno, y muchos más que hay por ahí. Realmente hacer un breve currículum de Vicente sería para estar aquí muchísimo tiempo, y siendo breve, porque realmente su producción literaria, su capacidad. Y luego está dando conferencias todos los días. Habéis visto claramente en los programas correspondientes, en el ayuntamiento siempre tira de Vicente para hablar de Catalina de Aragón, para hablar de quien sea, constantemente ahí está Vicente como un comodín, excelente comodín, por cierto, para dar también magníficas conferencias. Así que sin más, os dejo con él, independientemente de que nos lo hacen disfrutar esta tarde. Adelante, Vicente. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Paco, por tu presentación, y como muy bien ha dicho, pues vamos a hablar de Pedro Sarmiento de Gamboa, un alcalaíno desgraciadamente muy poco conocido todavía. Yo lo he titulado Explorador y Cronista de América, pero es que se podría decir tantas cosas de Sarmiento de Gamboa que ya lo veremos, incluso hasta por muy poco, o hasta por un error, hasta porque no le hicieron caso, no llegó a descubrir Australia, porque si no, Australia habría sido también descubierta por Pedro Sarmiento de Gamboa. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, la primera cuestión es que si vais a biografías de Pedro Sarmiento de Gamboa, en muchas de ellas encontraréis que dice natural de Pontevedra. ¿En qué quedamos? ¿De Pontevedra o de Alcalá? Bueno, es cierto que durante los siglos XVII, XVIII y una buena parte del siglo XIX, casi hasta finales del siglo XIX, casi todos los cronistas coincidían a la hora de señalar la patria de nacimiento de Pedro Sarmiento de Gamboa como la villa de Pontevedra. Se basaban solamente en un documento que además tiene sus peguitas, como vamos a ver. Era una relación del viaje de Mendaña, del que luego hablaremos, en busca de las Islas Salomón. Es un documento que, desde luego, no es anterior a 1569, es posterior a esa fecha, que se conserva en el Archivo de Indias y en el que manifiesta Mendaña, no el propio Sarmiento, que era natural de la villa de Pontevedra en el Reino de Galicia. A partir de ahí,
todo el mundo ya le dio como que era gallego y que era de Pontevedra. Pero el documento, ya digo que no es de puño y letra del navegante, y ya en 1890 José Toribio Medina publicó en Santiago de Chile, dio a conocer ciertos papeles de la Inquisición de 1564. Y en ellos hay una declaración del propio Pedro Sarmiento de Gamboa. Dice así: preguntado cómo se llama y de dónde es natural y cómo se llamaron sus padres, dijo que se llamaba Pedro Sarmiento y que es natural de Alcalá de Henares. Eso lo dice él, en una declaración ante, vamos a ver, un proceso de la Inquisición, como para mentir a la Inquisición. Dijo también que era hijo de Bartolomé Sarmiento, que era de Pontevedra, y de María de Gamboa, de Bilbao. Quizás también por ahí pues viene un poco el error. Eso es lo que estos errores pues hace que haya gente que se obstine, pues como está ocurriendo en el caso de Córdoba recientemente, otra vez vuelven con una cosa que ya estaba superadísima, que claro que no, que Cervantes era cordobés. Es cierto que el abuelo de Cervantes sí que era de Córdoba, pero ni el padre, ni Miguel de Cervantes, ni ninguno de sus hermanos eran cordobeses. Pero bueno, siempre hay algo a lo que agarrarse, ¿no? Bueno, esta declaración la hace bajo juramento, después, como siempre, como dice el documento, de poner la mano derecha sobre una cruz y el libro de los Santos Evangelios, y luego de jurar decir verdad. Lleva la firma de Sarmiento y junto con la de Sarmiento lleva la del arzobispo Fray Jerónimo de Loaiza. Los partidarios de Pontevedra lo que dicen es, bueno, es que probablemente se trata de una declaración falsa, porque claro, como era gallego y bueno, pues tenía un cierto miedo a que la Inquisición supiera que era gallego, siempre Galicia, el tema de la superstición, las leyendas, etcétera, etcétera. Entonces, pues era una forma de evitar que le castigaran con mayor rigor. Pero Landín Carrasco llega y manifiesta que, bueno, que sí, que es muy posible que su nacimiento haya ocurrido en Alcalá hacia el año 1532. Pero agrega que no por ello puede negarse que sea tan pontevedrés como toda su familia paterna. Bueno, pontevedrés por la familia paterna y de Bilbao por la materna, ¿no? Habría que añadir, o es que la madre no cuenta en esto. Bueno, el caso es que, hablando de este caso de la Inquisición, Sarmiento fue detenido en Perú por el Santo Oficio el 2 de diciembre de 1564, por haberse descubierto unos anillos mágicos en la testamentaría del conde de Nieva. Luego hablaremos del conde de Nieva, era un gran amigo de Pedro Sarmiento de Gamboa. Pedro Sarmiento, natural de Alcalá de Henares, vuelve en la sentencia, vuelve otra vez a ratificarse esta circunstancia, fue penitenciado por el arzobispo de esta ciudad de los Reyes el 8 de mayo de 1565. Y fue procesado por usar ciertas supersticiones y conjuros y encantamiento para diversas cosas, con fin y para que los demonios sirviesen y hacía ciertos anillos con caracteres incógnitos para diversos efectos. Se le sentenció a oír una misa en forma de penitente en la iglesia mayor y a ser desterrado a las Indias perpetuamente. Mientras que se cumplía este destierro, permanecería recluso en el monasterio de Santo Domingo. Y allí debía ayunar los viernes y los sábados todas las semanas, oír los 7 salmos penitenciales y adjurar de levi. Es la adjuración por sospecha leve, naturalmente. Si hubiera habido una sospecha mucho más fuerte, no se habría librado con una mera adjuración de levi, ¿no? El caso es que, bueno, al final la sentencia no fue ni mucho menos ejecutada. Bueno, vamos a ver el tema de natural de Alcalá. Ya en 1895, Mark Cannon inglés y Fernández Duro al año siguiente estiman que el año de nacimiento de Gamboa habría sido alrededor del año 1532, también en Alcalá de Henares. Ernesto Morales, en 1932, es uno de los primeros autores que precisa un día y un lugar de origen del capitán, afirmando que nació el 18 de agosto de 1530 en la villa de Alcalá de Henares. El problema es que no aporta ninguna documentación de dónde ha sacado este dato tan preciso y tan exacto del 18 de agosto de 1530, con lo cual pues no podemos darle suficiente crédito. Barros Franco, en 1988, aportó un segundo documento que confirma el origen alcalaíno de Sarmiento de Gamboa. Pese a lo cual, él lo dice, Alcalá de Henares, acaso henchida de gloria por el autor de Don Quijote, no ha manifestado mayor interés por reivindicarlo como hijo suyo. Es
decir, que ya, de alguna manera, él estaba diciendo que, bueno, que en Alcalá, pues que no se estaba teniendo en cuenta, ni muchísimo menos a Sarmiento de Gamboa. Y Alonso Rojo, en el año 2016, concluye que nació en la villa de Alcalá de Henares en torno a los años 1530-1532. Como ardió el archivo de Santa María y la mayor parte, o una buena parte del archivo de San Pedro, de la magistral realmente, pues en esta fecha sería más magistral que San Pedro, o San Justo, mejor dicho, más que tampoco magistral que San Pedro, pues no podemos confirmarlo, porque el único libro que se salvó de la parroquia de Santa María la Mayor, que está la partida de bautismo de Cervantes, empieza en el año 1535, con lo cual pues no hay forma de confirmar esta circunstancia. Claro, esto plantea una cuestión: su infancia y su formación. Hay dos cuestiones fundamentales en la vida y lo vamos a ver, en la vida de Sarmiento de Gamboa. Primero, su habilidad como navegante, y por otro lado, sus inquietudes culturales, que de hecho polarizan la polémica, claro, sobre el lugar de nacimiento. Pontevedra, por ser una persona con una gran habilidad como navegante, y su gran formación cultural, que le uniría o le acercaría mucho más a Alcalá de Henares, haber incluso recibido formación en la universidad. Así lo plantean algunos investigadores. Desde luego era poseedor de un vastísimo saber náutico, que, bueno, pues claro, eso indica que lo debió adquirir en Galicia, en la casa paterna, ¿no? Pero también es cierto que tenía una gran facilidad con la pluma y unos conocimientos que denotan el contacto con un foco cultural de primera línea. Es decir, no era una simple persona que sabía leer y escribir, que por cierto ya en aquellos tiempos era bastante, No, es que era una persona con una gran formación cultural, Llegó a mantener, también lo veremos posteriormente, una conversación con la reina de Inglaterra, con la reina Isabel, en latín, naturalmente. Él no conocía el inglés, pero en un latín perfecto con ella. Eso ya indica, bueno, pues un cierto conocimiento. Ya saben que la lengua en la que se hacían todos los estudios en la Universidad de Alcalá era el latín. Es más, los alumnos tenían prohibido, con penas y con multas y con castigos, el hablar en castellano. Todos tenían que hablar en latín, era la forma de controlar esa lengua. Pero además en sus obras hay alusiones a Platón, a Ptolomeo, a Solón, Estrabón, Xenofonte o Dante Alígeno. Es decir, pero hay más. Él actúa como testigo en una información de servicios de Francisco Valenzuela, hijo del primer rector seglar de San Marcos, en 1578. Y además Roberto Lavillier en 1921 publicó el siguiente documento. Dice: al presentado Fray Tomás de Argomedo, de la Orden de Santo Domingo, se le dio la libranza para los oficiales reales de la ciudad de los reyes para que se le pagasen 2/3 que se le debían a Pedro Sarmiento, que lee la cátedra de gramática. Es decir, era profesor de gramática. Del salario de 400 pesos en cada un año que el marqués de Cañete le había señalado. Es decir, nos encontramos una persona con un fuerte conocimiento del latín, una persona que ocupa una cátedra de gramática en Perú, que tiene un gran conocimiento de la cultura clásica. Evidentemente es una persona que tenía o que pudo tener clarísimamente estudios universitarios. Fue estudiante en Alcalá. Lucena Giraldo en 1986 apuntó esta posibilidad de que hubiera estudiado en la Universidad de Alcalá. Y Marcelino González Fernández afirma que es probable que haya pasado por la Universidad de Alcalá, donde adquiriría una esmerada educación y un amplio nivel intelectual y cultural, con grandes conocimientos, sobre todo en astronomía, náutica, matemáticas y geografía. Bueno, después de estar este tiempo en Perú, marcha a México. A México va antes, o sea, va inmediatamente después de abandonar la casa paterna, es cuando marcha. Es que ya verán que hace un recorrido enorme por diferentes países, por diferentes lugares, ¿no? Bueno, él deja la casa paterna y, se inicia en la carrera de armas y, pues pelea en diversas campañas entre 1550 y 1555. Y en 1555 es cuando se marcha al Nuevo Mundo. Llega a México, donde estuvo 2 años, y en los que tuvo el primer problema con la Inquisición, independientemente del de Perú.
fue sometido a un proceso por una parodia que hizo de un auto de fe. Ya digo que no iba a ser ni mucho menos el primer proceso, como hemos dicho. Y de México es cuando efectivamente marcha a Perú hacia el año 1557. Está 2 años en México. Perú en aquel momento era un sitio, que estaba en un periodo de expansión, muy consolidado, muy fuerte, con una gran fortaleza política. Habían terminado ya las guerras civiles era una persona con una amplia cultura y se convierte en una de las personalidades más relevantes de Lima. Ya digo que consiguió la cátedra de gramática gracias a la mediación del virrey de Perú, del marqués de Cañete, y realizó varios diversos viajes por el interior de Perú. A Cañete le sucede el conde de Nieva en 1561. Era un virrey, una persona muy dadivosa, afable, tolerante, mujeriego, y siempre se rodeó de un amplio séquito, en el que naturalmente formó parte Gamboa, que no solamente le aconsejaba sobre temas de geografía y temas políticos, sino también incluso parece ser que sobre temas de amor. Ya digo que fue asesor sentimental también de él, ¿no? Pero la amistad precisamente con el conde de Nieva es la que le cuesta ese proceso del que hemos hablado anteriormente, donde él se declara natural de Alcalá en 1564. Él fallece el conde de Nieva, y se rumorea que Sarmiento de Gamboa había predicho al virrey de los peligros de salir por la noche. Claro, esto hizo que alguien le delatara por nigromante, y sumado a que la Iglesia en aquellos tiempos perseguía la astrología, hizo que Sarmiento se viera envuelto en ese proceso con la Inquisición. Pero ya he comentado que abjuró y la condena no se cumplió. Sarmiento de Gamboa marchó de allí a Cuzco. El nuevo virrey, Lope García de Castro, trajo un nuevo periodo de prosperidad y tranquilidad al virreinato. Surgen nuevos proyectos, y entre ellos el de descubrir las nuevas islas a poniente, en el Pacífico, que según las leyendas que contaban los indígenas estaban pobladas y que las que había grandes cantidades de oro y de plata. Eso se produce siempre en toda América, ya saben que es una constante. Sarmiento mostró un gran interés por intentar descubrir aquellas tierras y se lo propuso a Castro, el virrey, y lo consiguió. Se organizó una expedición al mando de Álvaro de Mendaña, del que ya habíamos comentado, que era sobrino del virrey. Sarmiento de Gamboa tomó el mando de la nave capitana y el encargo de gobernar y dirigir la expedición. Todo debería consultarse a Sarmiento, todo lo relativo a la navegación, y todo, es decir, la ruta, el derrotero que eligieran, debía contar con la aprobación de Sarmiento de Gamboa. Pero poco después de comenzar el viaje aparecen los primeros choques, los primeros problemas entre Mendaña y su piloto mayor, Hernán Gallego, con Sarmiento. Le ignoran, no le hacen ni puñetero caso. Y solamente acuden a él cuando les surge algún problema que necesitaban echar mano de sus conocimientos como marino, ¿no? Como navegante. En lugar de seguir la derrota trazada por Sarmiento, Mendaña siguió la recomendación del piloto mayor Hernán Gallego. La consecuencia, pues es que si hubiera seguido las recomendaciones de Sarmiento, habría descubierto Australia. Pero como el otro cambió y dijo, no, por aquí, pues lo que hicieron fue que descubrieron las Islas Salomón. Bueno, una cosa por otra. El 7 de febrero de 1568, la expedición llega a la primera de las islas del archipiélago, que la bautizan con el nombre de la isla de Santa Isabel. Durante un año estuvieron explorando infinidad de islas del archipiélago en busca de oro. Evidentemente, el oro no apareció por ningún sitio. Aquí tienen el recorrido de la expedición por el archipiélago de Salomón. Pues llegaron al puerto de la Estrella, Santa Isabel, Guadalcanal, San Cristóbal. Este es un poco el recorrido que realizaron. Ya digo que, para que se hagan aquí en este mapa, fíjense, aquí están las Islas Salomón y aquí está Australia. Si hubieran seguido las recomendaciones de Sarmiento de Gamboa, habrían descubierto Australia en lugar de las Islas Salomón. Curioso. Bueno,
Sarmiento intentó establecer asentamientos, pequeñas poblaciones, pero Mendaña prefirió regresar al continente, aduciendo que estaba muy corto que tenía muy poca gente, que tenía muy poco personal. Mendaña siguió sin prestar atención a las recomendaciones de Sarmiento y esto ocasionó problemas en el viaje de la navegación de regreso, porque hubo diferentes errores. Y esas desavenencias entre ambos aumentaron. Y al llegar a las costas del continente, en 1569, Mendaña hace prisionero a Sarmiento de Gamboa. Este es el recorrido. Esto es Australia, estos son las Islas Salomón y aquí están las Islas Salomón, esto sería Nueva Guinea y aquí está el recorrido que tuvieron que hacer de vuelta hasta llegar a Nueva España, México y ya bajaron hasta el Callao. Este es el recorrido. Claro, al volver, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que naturalmente el virrey pide explicaciones de por qué no se han hecho los poblamientos que llevaban encomendados, que esa era una de las funciones que llevaban. Y entran, pues hay una recriminación entre ambos, entre Mendaña y Sarmiento, y el nuevo virrey, Francisco Álvarez de Toledo, los lleva ante la audiencia de Lima para que expongan sus puntos de vista. En los alegatos, Sarmiento de Gamboa impresionó al virrey por la claridad de sus argumentaciones, siendo absuelto de todo cargo y quedando naturalmente libre. Al recuperar la libertad, manifestó al virrey su deseo de ir a España a ver al rey. Pero Francisco de Toledo tenía otros planes distintos, ya que lo que hizo fue organizar un recorrido por todos los territorios del Perú, en el que invirtió 5 años, desde 1570 a 1575. La finalidad del viaje era fundamentalmente hacer un balance de todos los recursos económicos que había en todo el virreinato, y eso fue un enorme trabajo, recursos económicos y humanos, claro, un gran trabajo que naturalmente tuvo muchos asesores, entre ellos naturalmente Sarmiento de Gamboa. Nombró a Sarmiento de Gamboa cosmógrafo general de los reinos del Perú. Y fruto de estos 5 años es la historia índica, la historia de los incas, de la que pensaba hacer 3 partes, pero solamente concluyó una de ellas. Sarmiento, en la historia de los incas, comienza con una narración de la división de la historia y de la tierra, continúa con la fábula del origen de los incas del Cuzco y relatando el gobierno de cada uno de los apas incas, desde Tupac Yupanqui hasta la captura de Atahualpa en Cajamarca. Se va contando un poco la historia. Pero hay una cuestión que es fundamental, y eso, por ejemplo, le distingue muchísimo, y eso ya lo comentará Paco, de la historia de la conquista de México de Antonio de Solís. Antonio de Solís no pisó en su vida México, pero él sí. Él lo hizo además recorriendo y hablando con toda la gente, con todos los nativos, y con los españoles, los primeros españoles que todavía quedaban vivos, de los que habían llegado al Perú, ¿no? Con todos ellos, ¿no? A base de todas estas conversaciones y de todo esto, hay que tener en cuenta que los incas, la transmisión que hacían de su historia era una transmisión oral, con lo cual, claro, él lo que fue recogiendo absolutamente todo lo que le fueron contando. De tal manera que esta historia de los incas está reconocida, pero muy reconocida además, por el gran valor antropológico y etnográfico, ya que elaboró, como digo, una crónica a partir de testimonios directos de los curacas incas en aquel momento, ¿no? Gracias a estos relatos conocemos gran parte de la historia de los gobernantes incaicos, su cosmología, sus costumbres y el mito del origen de la estirpe del pueblo inca. Es una de las obras mejor documentadas de cuantos se escribieron sobre los incas y la antigua historia del Perú. La envió al rey y fue publicada en 1572, pero se perdió durante 200 años y no fue encontrada hasta el año 1772 por el bibliotecario de Leiden. A partir de que se encuentra, ya naturalmente se ha difundido y bueno, es una obra absolutamente fundamental. Esta es la portada. Esta es la portada, dice segunda parte, te digo que quería hacer 3, solamente escribió la segunda parte de la historia en general llamada Índica, la cual por mandato del excelentísimo señor Francisco de Toledo, virrey gobernador y capitán general de los reinos del Perú y mayordomo de la Casa Real de Castilla, compuso el capitán Pedro Sarmiento de Gamboa.
Bueno, vamos a ir a otra fase de todo el recorrido, como ya veremos que realmente este sí que corrió tierra y mar, la exploración del Estrecho de Magallanes. Bueno, se da la circunstancia de que en el año 1577 el corsario inglés Francis Drake, ya saben, con la patente de corso que le dio la reina, pues asoló diferentes lugares de las Antillas. Se dirigió al Atlántico Sur en 1577, cruzó el Estrecho de Magallanes al año siguiente, pasó al Pacífico y atacó todas las costas del Virreinato del Perú. Esto, claro, lo que hizo fue que el virrey automáticamente dijera, bueno, hay que ir a buscar a Francis Drake. Se lo encarga a Sarmiento de Gamboa, pero el otro ya se había marchado y no consiguieron darle caza, ¿no? Pero, claro, se dieron cuenta de que era necesario controlar los estrechos del sur, y el virrey encarga a Sarmiento que explorara detenidamente todos los canales de la Patagonia y el Estrecho de Magallanes para estudiar el posible asiento de fortificaciones. Sarmiento partió con 2 barcos en octubre de 1579 y llevó a cabo una exploración en la que demostró absolutamente sus dotes como navegante, como cosmógrafo y como científico. Tras 30 días de navegación, los barcos llegaron al Estrecho de Magallanes, pero solo pudo pasar el estrecho uno de los 2 barcos, el Nuestra Señora de la Esperanza, en el que iba Sarmiento, ya que el San Francisco, mandado por Juan de Villalobos, fue devuelto al Pacífico por los fuertes temporales en enero de 1580 y tuvo que regresar al puerto del Callao. Sarmiento recorrió el estrecho y fue el primero que lo navegó de poniente a levante. Se había hecho precisamente el recorrido distinto, es decir, se había hecho desde el este al oeste. Él lo hizo al revés, de oeste a este. Reconoció las costas, las situó geográficamente con unos cálculos muy exactos y dio nombre a todos los puertos, ensenadas, arrecifes y puntos notables de todo el recorrido. Y además describió la fauna y la flora locales. Una vez en el Atlántico, el 24 de febrero de 1580, arrumbó a España. En realidad fueron 3 viajes, aquí están marcados los 3 viajes por el Estrecho de Magallanes, por el Estrecho de Magallanes. En el viaje tuvo que batirse con un corsario, con un corsario francés, cerca de las islas de Cabo Verde, ya saben, las islas portuguesas, y desde dichas islas envió un patache para informar al virrey del Perú sobre sus descubrimientos en el Estrecho de Magallanes y para dar las últimas noticias sobre las actividades de Francis Drake. De regreso a España, en agosto de 1580, informó al rey de los acontecimientos y le mostró de forma detallada todos los descubrimientos realizados. Esta es una carta náutica que opinan todos los investigadores que fue realizada por el propio Sarmiento de Gamboa. Aquí tenemos Estrecho de Magallanes y, bueno, pues claro, es muy sencilla, claro, evidentemente los medios que tenían eran los que tenían, pero bueno, está con sus leguas, está perfectamente identificado con los puntos, es francamente interesante. Sarmiento intentó convencer al rey de que tenía que fortificar el Estrecho de Magallanes con el fin de cerrar el acceso de piratas por los mares del sur. El Consejo de Indias aceptó la propuesta y decidió poblar y fortificar los márgenes norte y sur del estrecho en la parte más estrecha, más angosta. Se organizó una expedición designando a Diego Flores Valdés capitán general de la Armada del Estrecho. Este es precisamente el planteamiento que tenían de hacer, en la zona más angosta, estos 2 fuertes para fortificar esta zona. Aquí, bueno, está la ciudad del nombre de Jesús, de la que luego, posteriormente, hablaremos. Y aquí está la Tierra de Fuego. Este es un plano que se conserva, un plano de la fortaleza sur, proyectada por Tiburcio Spanochi, en la que vemos, bueno, pues cómo sería tierra llana y cómo estaría toda esta fortificación, claro, en el estrecho, la zona más angosta, pues para eso, para evitar el paso de los piratas, de los corsarios. Sarmiento de Gamboa fue nombrado gobernador y capitán general de las poblaciones que se fundarán en el estrecho, con total independencia de Valdés, pero pronto volvieron a salir diferencias entre ambos, entre Valdés y Sarmiento de Gamboa. Entre otros asuntos se discutió la salida, ya que se aproximaba el otoño de 1581 y Sarmiento defendía que era una mala época para iniciar la expedición porque había riesgo de grandes temporales.
No le hicieron caso y partió una expedición con una flota de 23 barcos y 3.000 personas, entre marineros y pobladores, gente que tenían que poblar. Partieron de Sanlúcar de Barrameda hacia las costas brasileñas a finales de septiembre de 1581. Pero lo que vaticinaba Sarmiento se cumplió. Y aun estando dentro del Saco de Cádiz, se encontraron en medio de una gran tormenta que hundió 5 barcos. Perecieron unos 800 hombres y los 18 barcos restantes tuvieron que regresar a puerto. Tras realizarse en Cádiz, reorganizarse toda la expedición, partió de nuevo en diciembre de 1581. Hicieron un alto de un mes en las islas de Cabo Verde y llegaron en marzo de 1582 a Río de Janeiro para invernar, para pasar allí el invierno. Las tripulaciones estaban diezmadas por las enfermedades y penalidades de toda la travesía, lo que contribuyó a que la situación todavía se hiciera más tirante entre ambos jefes. Tras muchas tensiones, la expedición salió de Brasil en noviembre de 1586 con 16 barcos para continuar viaje hacia el sur. Pero en un fuerte temporal se perdió un bergantín y poco después una nao, que se fue al fondo con 350 hombres, y un importante cargamento destinado a los destacamentos que se pensaban fundar en el estrecho de Magallanes. Un nuevo temporal hicieron que se perdiera otra nave cargada con víveres. 3 barcos se separaron a la altura del Plata, el Río de la Plata, debido a su mal estado y regresaron a Río de Janeiro. Como ven, era realmente complicado en aquel tiempo. Otros 3 entraron en el Río de la Plata llevando a Alonso de Sotomayor, gobernador de Chile, para que se dirigiera por tierra a su destino. De toda la expedición al estrecho de Magallanes llegaron solo unos pocos barcos en febrero de 1583. Pero por problemas con los temporales y con las dotaciones que empezaron a sublevarse, los barcos entraron en Santos en marzo y en mayo regresaron a Río de Janeiro. En Río se encuentran con el general Diego de Alcega, que llevaba 4 naos con víveres para la expedición, y el aviso del rey para Sarmiento y Flores de que había que fortificar el estrecho cuanto antes, ya que Francia estaba preparando corsarios para cruzarlo. No solamente eran los ingleses, sino también los franceses. El tema, claro, era muy interesante. Pero Valdés se hace a la mar en junio con el pretexto de la presencia de corsarios franceses en Bahía de Todos los Santos, para dirigirse a dicha localidad, y a continuación siguió viaje a España. Por lo tanto, dejó en la zona al almirante Diego Rivera con 5 barcos y unos 530 hombres, entre ellos Sarmiento de Gamboa, que partieron de Río en diciembre de 1583 y llegan al estrecho en febrero del año siguiente. Tras luchar contra los elementos y en medio de fuertes temporales, los colonos fundan un primer asentamiento que bautizaron como Purificación de Nuestra Señora. Pero las inclemencias del tiempo y lo inhóspito del lugar obligó a Sarmiento de Gamboa a cambiar de sitio para fundar, con una solemne ceremonia, otro asentamiento que llamó Nombre de Jesús, cerca del Cabo Vírgenes, y esto fue el 11 de febrero de 1584. Luego veremos, porque todavía se conservan restos. Gamboa designó autoridades para el gobierno del poblado, comenzó la construcción de la primera iglesia y ordenó efectuar diversas siembras. Pero el lugar no era bueno para ser cultivado. Los productos de la tierra eran pobres y escasos. Solo la mar les proporcionaba algo de pesca y moluscos, y el frío y el hambre empezaron a hacer mella en aquellos colonos. Diego Rivera dio por concluida su misión y puso rumbo a España. En tierra quedaron unas 340 personas, incluido naturalmente Sarmiento de Gamboa, que con sus hombres más fuertes decidió buscar otro lugar para fundar un nuevo asentamiento. Tras enfrentarse con los indígenas, el 25 de marzo de 1584, funda la nueva ciudad Rey Don Felipe, a pocos kilómetros del actual Puente Arenas. Pero de nuevo el frío, las tormentas, la falta de alimentos, crearon la discordia. Cuando el tiempo mejoró, Sarmiento de Gamboa decidió trasladarse con la María a inspeccionar Nombre de Jesús en mayo, pero una tormenta desvió al barco que llegó al sur de Brasil. Este es el plano que se conserva en París, el plano de la ciudad Rey Don Felipe, y es francamente interesante. Como ven, es una estructura octogonal, con una plaza mayor. Aquí dice árbol, no es un árbol cualquiera, es un árbol de justicia. El árbol de justicia es lo que conocemos como una picota, como un rollo o picota, ¿no? La iglesia mayor estaba aquí estaba la casa del cura, aquí una calle. Este fue
el plano de las diferentes casas de los colonos. Este es el plano, francamente, muy, muy interesante. Y esto es lo que queda, este es un monumento que está en lo que fue ciudad del rey Don Felipe, que también se conoce como Puerto del Hambre, precisamente por la cantidad de gente que falleció de hambre, como ya he comentado. Es un pequeño monumento con una placa, y aquí tenemos otra placa. Esto que está aquí cercado son los restos de la iglesia. Y aquí dice, en este placo, dice: ruinas de la iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora, fundada por Sarmiento de Gamboa en 1584. Sirvió también de cementerio, como lo testiguan las numerosas osamentas encontradas en su interior y alrededores. Y cita un texto precisamente del propio Sarmiento de Gamboa. E hízose la iglesia de muy linda madera alta y fuerte, y la capilla del altar mayor de piedra, que todos trajeron a cuestas, y Pedro Sarmiento el primero, y el que más podría traer, se tenía por más honrado, y lo mismo al cortar y acarrear la madera, y tejóse de buena paja de avena. El poblamiento, este es el poblamiento del Estrecho de Magallanes. Aquí tenemos la población del Nombre de Jesús, y aquí tenemos la del rey Don Felipe. Pedro Sarmiento intentó enviar auxilios a los colonizadores, pero bueno, aquello le resultó imposible. La verdad es que fue lamentable el fin de todos los pobladores. Pero tenemos un testimonio que a través de Tomé Hernández, que fue rescatado por un corsario inglés, por Thomas Cavendish, en enero de 1587. Y él contó pues la suerte que corrieron los habitantes de Rey Don Felipe y de Nombre de Jesús, de las dos poblaciones. Dijo que las provisiones se agotaron a mediados de 1584 y durante 2 años pudieron mantenerse gracias a la recolección de mariscos. En 1585 solo quedaban 50 pobladores en Nombre de Jesús. A la llegada de Cavendish, solamente 18. Hernández fue el único que aceptó a ser rescatado. En la colonia Rey Don Felipe, el corsario inglés no encontró más que cadáveres. No había ningún superviviente, ni uno solo. Bueno, vamos a ver el accidentado retorno a España. Los muchos intentos que hizo Sarmiento de Gamboa por volver al estrecho, ayudar a los pobladores que había dejado allí, pues todos fallaron. Y Sarmiento decide regresar a España en abril de 1585 para informar al rey de todo lo ocurrido. Pero cae enfermo y permanece en Todos los Santos hasta junio de 1586. Navegando hacia España, a bordo de una carabela portuguesa, fue hecho prisionero por corsarios ingleses en agosto de 1586. Los amplios conocimientos de Sarmiento causaron una gran impresión entre los captores, entre los ingleses. Fue llevado a Inglaterra en septiembre, donde recibió un trato cordial por parte del armador de los corsarios, Sir Walter Raleigh. En Inglaterra pudo entrevistarse con la reina Isabel I, con la que conversó, ya lo he explicado, en un perfecto latín. Según cuenta, ella lo trató con deferencia, lo liberó y le facilitó su retorno a España. Aquí hay un grabadito en el que vemos precisamente a la reina Isabel y a Sarmiento de Gamboa conversando con ella. El 30 de octubre de 1586 emprende camino a España con un mensaje para Felipe II de la reina, encaminado a iniciar negociaciones de paz. Pasa por París, pero cuando ya estaba muy cerca de la frontera española, pues fue hecho prisionero por los hugonotes en diciembre de 1586 y encarcelado en Francia. Pidieron un elevado rescate por su libertad, pero Felipe II se negó a pagarlo. Este fue el recorrido que hizo Londres, Dunkerque, Calais, París, Burdeos, y ya cuando estaba muy cerquita de Bayona, pues le hacen preso y mientras tanto los habitantes de sus establecimientos del estrecho se iban muriendo de hambre por falta de víveres y la rigurosidad climática. Claro, es que estamos en el Polo Sur, que estamos prácticamente en el Polo Sur. Finalmente, en diciembre de 1589, el monarca español firma una real cédula por la que se ordena el pago del rescate. Sarmiento de Gamboa pudo regresar a su patria después de 3 años de cautiverio. Aquí estuvo preso en uno de los castillos de Mont de Marsan. Aquí es donde estuvo 3 años preso por los hugonotes. Bueno, ya en España, Sarmiento de Gamboa se instala en la corte y se dedica pues a escribir
escribir pues sus viajes, todo lo que había ido, pero siempre con dos importantes temas que nunca se le fueron de la cabeza: ayudar a la gente que había dejado en el estrecho y terminar su labor de fortificación del estrecho de Magallanes. Pero Felipe II ya se había desentendido del problema y no le hizo caso a todas sus reclamaciones para poder atender, para poder ayudar a toda esta gente, a todos estos pobladores. Para compensar, eso sí, los servicios y desvelos con la corona, en 1591 le nombra almirante de una de las armadas encargadas de proteger las naves de la flota de Indias. Y en 1592 zarpa de Cádiz con 21 barcos. Cerca de Lisboa cae enfermo y es llevado a tierra. La muerte de Sarmiento tuvo lugar entre el 15 y el 18 de julio del año 1592. Probablemente fue el día 17, teniendo en cuenta la corta distancia que separa Lisboa de Cascais, que es donde finalmente falleció. Seguramente pues tardaron un día solamente en el viaje. No sabemos dónde están los restos de Sarmiento de Gamboa, se desconoce. No sabemos si están en Lisboa, no sabemos si están en Lisboa. Desde luego han buscado toda la documentación y allí no aparece en ningún sitio. En Cascais tampoco. En alguna ocasión algún investigador dijo que se trajeron a España, que se trajeron a Sanlúcar, de Barrameda. Bueno, eso es un problema, a un monasterio, pero un monasterio fundado mucho después de la muerte de Sarmiento de Gamboa y simplemente pues que fue fundado por una persona que se apellidaba Sarmiento, y entonces pues eso es lo que generó esa confusión, pero tampoco allí hay ningún testimonio. No tenemos ninguna imagen de cómo era Sarmiento de Gamboa. Tenemos un grabadito mexicano y este dibujo con el que la Universidad de Alcalá ha anunciado en su página pues precisamente este ciclo de conferencias y esta conferencia en concreto, pero no sabemos cómo era Sarmiento de Gamboa. Vamos a hablar un poco ya, y ya acabamos con esto, pues de los reconocimientos de Pedro Sarmiento de Gamboa. Está reconocido como el último gran navegante castellano del reinado de Felipe II. Su trabajo ha merecido grandes elogios de los topógrafos ingleses modernos, desde Fitzroy hasta Nares, y en consecuencia Sarmiento ocupa un lugar destacado entre los navegantes del siglo XVI. Fue un hombre constante, trabajador y estudioso, siempre dispuesto a contribuir al desarrollo de las ciencias. Trazó cartas, mapas y derroteros, efectuó correcciones en cartas existentes, describió los mares por donde navegó, las tierras que visitó y los parajes que descubrió. Su trabajo fue muy importante para facilitar el éxito de posteriores expediciones, porque claro, dejó muchísimos planos, dejó muchísimas descripciones que facilitaron luego posteriormente pues todas las siguientes expediciones. Como antes he comentado, fue un hombre multidisciplinar, que encarnaba a la perfección el ideal del hombre renacentista de su tiempo. Fue historiador, cartógrafo, humanista, cosmógrafo, poeta, explorador, astrólogo y astrónomo. Absolutamente todo cabía en él. La obra de Sarmiento destaca por su variedad y su cantidad. Una historia, la de los incas, 10 relaciones, 5 memoriales, 17 cartas, poesías y otros escritos conocidos o algunos desafortunadamente desaparecidos. En todos ellos se emplea un rico vocabulario, una viveza en el lenguaje y una gran capacidad descriptiva. Además de la historia de los incas, escribió el viaje al estrecho de Magallanes y noticia de la expedición que después se hizo para poblarle, donde dejó constancia de su fallido intento de poblar el estrecho. Esta es la portada que fíjense, tardó 2 siglos también en publicarse, en Madrid en 1768. Ya digo que estuvo inédita, pongo aquí durante más de un siglo, no, fue inédita durante más de 2 siglos. Es uno de los primeros ejemplos de crónica náutica española con un propósito tanto científico como político. Político porque, claro, había que crear todas estas defensas, pero también científico porque es que describió muchísimo. Describió geografía, fauna, flora y algo más que vamos a ver. Particularmente significativos son sus aportes al conocimiento de las corrientes oceánicas y las rutas australes, basadas en mediciones empíricas realizadas en instrumentos avanzados. Es que hay que tener en cuenta que es que no tenían instrumentos. Entonces, todas estas observaciones las hacía, pues eso, de forma empírica, es decir, lo que él veía, y además lo describe con una minuciosidad realmente impresionante. Asimismo, las observaciones astronómicas del cielo austral. Localizó en el cielo austral 2 estrellas polares, dice él, de muy pequeña circunferencia,
el polo sur celeste, y el polo sur celeste lo describe como muy oscuro. Y a estas dos estrellas ahora son conocidas como los luceros de Sarmiento, porque fue el primero que las identificó. No tenía telescopios, no tenía nada, o sea, lo hizo todo con sus propios ojos, es realmente impresionante, vamos. Y bueno, pues creo que merece la pena pues acabar un poco pues con el medallón que estaba en el monumento a la entrevista, en la Plaza de los Santos Niños, desmontado hace unas semanas, y que, bueno, pues dicen que lo van a poner en La Garena, un sitio muy significativo, ¿no? Y muy relacionado con la entrevista de Cristóbal Colón y América y con la... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces lo que tiene la política, ¿no? Aquí, claro, este medallón, bueno, el monumento es de Juan Antonio Palomo y este medallón es de bronce. También, como hemos comentado Paco, hay otro medallón dedicado a Solís y otro medallón a Colón. Y aquí al lado está tomado del grabado que les he puesto anteriormente, que es un grabado que está en Argentina, y aquí tenemos la firma, cómo firmaba él, el capitán Pedro Sarmiento de Gamboa. Reconocimientos, pues Chile emitió en 1984 un sello dedicado a los 400 años de las fundaciones hispánicas en el Estrecho de Magallanes, Pedro Sarmiento de Gamboa, con una imagen de Pedro Sarmiento y con el mapa que les he puesto anteriormente. España no le ha dedicado a ningún sello. Pero eso sí, en España el buque oceanográfico que va al Polo Sur, lleva el nombre, aquí lo pueden ver, Sarmiento de Gamboa. Este es el buque oceanográfico que ya lleva muchas expediciones, que sale todos los años, se pasan temporadas en el Polo Sur, pues este sí que, por lo menos aquí, ha tenido un reconocimiento y le han bautizado con el nombre de Sarmiento de Gamboa. Y bueno, pues con esto pues llegamos al final de esta charla, que espero no les haya aburrido mucho. Y bueno, pues como siempre, si tienen alguna duda y puedo aclarársela, pues estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias. Y ahora escucharemos Dead Can Dance con el tema The Arrival and the Reunion. Aportan un toque místico y oscuro que encaja con los juicios de la Inquisición que sufrió Sarmiento de Gamboa. Javi Java os comenta cómo contactar con nosotros y con la institución. Por correo electrónico futuroimperfectoadh@gmail.com, por la red social X @f_imperfecto, y por las siguientes plataformas: iVoox, Amazon Music, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube Podcast, YouTube Music. Y no dejéis de suscribiros por cualquiera de los canales ya mencionados. Por teléfono 624 66 0501.
También por correo electrónico ieecomplutenses@gmail.com. También por la página web ieecc.es. Y el horario de oficina es martes, miércoles y jueves de 10 a 1 del mediodía. A todos los oyentes que todavía no sois socios, os animamos a colaborar con esta asociación y ayudar a la difusión de la historia de nuestra ciudad, con una cuota de tan solo 30 euros semestral. Pedro Sarmiento de Gamboa no es un nombre que aparece en los libros escolares con frecuencia, y sin embargo su vida contiene todos los elementos de una gran historia: aventura, conocimiento, ambición y tragedia. Desde Alcalá de Henares hasta los confines del mundo conocido, su viaje nos recuerda algo esencial: que la historia no solo la escriben los vencedores, también aquellos que observan, anotan y que trataron de comprender. Hoy, siglos después, su voz sigue hablándonos desde los márgenes del mapa. Y quizás, al escucharla, entenderemos un poco mejor no solo el pasado, sino también nuestra forma de mirar el mundo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Porque el futuro siempre será imperfecto y quizás por eso merece ser contado. Así que súbete a nuestra radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos de este espacio de la Institución de Estudios Complutenses hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto. Y ahora escucharemos a un grupo alcalaíno, Debler Eternia, con su canción La promesa del mar. Una noche fría y gris, pude notarlo en su rostro, y a la tibia luz de la luna lloró. Y esa niebla espesa fue el espejo de su alma, que una vez vagaba por la mar, y de su cáliz volvió a beber, para un pirata volver a ser, y revivir a su amada y la mar juntos recorrer. Hoy la sal nos cubrirá la piel, y con el ron brindaré. Acompáñame y ya nunca desearás volver. Desplegad las velas y bebed, para calmar vuestra sed. Aún nos quedan más de 1000 mares por recorrer. Una carta y un adiós fueron verdugos de su canción, y pidió a la luna, por favor, no te separes, no marches de aquí, no tengas miedo a morir, nunca te ocurrirá nada si estás junto a mí. Hoy la sal nos cubrirá la piel, y con el ron brindaré. Acompáñame y ya nunca desearás volver. Desplegad las velas y bebed, para calmar vuestra sed. Aún nos quedan más de 1000 mares por recorrer. Cuando un día sientas miedo en navegar y veas tu suerte a punto
Hoy la sal nos cubrirá la piel y con el ron brindaré. Acompáñame y ya nunca desearás volver. Desplegad las velas y bebed, ron y afrodisia también. Aún nos quedan